Bueno, vamos con capítulo 4, que es artritis por microcristales. ¿Cómo se caracteriza la gota? Bueno, va a haber hiperuricemia, ¿ok? Y episodios inflamatorios monoarticulares recurrentes con lapsos asintomáticos. Existe por la presencia de, esto es importante, cristales de urato monosódico en las articulaciones. Tofos son depósitos, tienen que buscar una foto de tofos, depósitos subcutáneos o intradérmicos de cristales de urato monosódico. Eso es importante también que se aprendan eso de urato monosódico. ¿Con qué asociamos la gota? Bueno, puede ser en pacientes renales o en litiasis urinaria. La causa más común de artritis en hombres mayores de 40 sería gota. Cuando se presenta en mujeres después de la menopausia. ¿Okay? ¿Qué es la hiperuricemia? Es cuando tienes un ácido úrico mayor de 7 en hombres y de 6 en mujeres. De la excreción de uratos depende de, pues por un exceso de uratos, obviamente, urato monosódico es por la excreción de peso, depende de la excreción de peso de alimentación y de la dieta. ¿Por qué tendríamos una hipoexcreción? Porque hay una función renal disminuida por inhibición de los uratos, se daba en cetoacidosis y acidosis lácticas, en HTA, dosis bajas de salicilato, etambutol, nefropatía por plomo. Okay, pero bueno, aquí lo más importante sería por lo de la función renal o por inhibición de uratos y eso. Bueno, porque habría una hiperproducción de urato, sería por hiperactividad de la fosforribosilfosfato, esa no es importante, deficiencia de hiposantina guanina, tampoco la carencia era importante. Esto siempre es importante, ingesta excesiva de purinas, sensoriasis, enfermedades mielodisplásicas, linfoproliferativas y todo lo que entra e incrementa la degradación de ATP, o sea, mucho ejercicio. Y lo más importante sería la dieta. ¿Por qué habría mucha producción y poca excreción? O sea, porque muchos, ajá, por deficiencia de glucosa 6-fosfato, hipoperfusión tisular y alcoholismo. Este es importante, alcoholismo, como puede ser la gota primaria y secundaria. Primaria, causa desconocida. Secundaria, por enfermedades de destrucción celular. Ácido úrico es el metabolito final, resultado del catabolismo de las purinas. ¿Qué provoca una hiperuricemia? Sería formación de cristales de urato monosódico en tejidos y cuando son liberados inducen la inflamación. Si estos cristales están liberados en el líquido sinovial, catalizan la proteólisis, liberación de fragmentos proinflamatorios de proteínas de la coagulación, porque pues, es como si tuvieras algo extraño ahí, entonces tu sistema se activa. Y sistema de complemento. Quienes se encargan de la fagocitosis de los uratos, los polimorfonucleares, por lo tanto vas a tener polimorfonucleares. Patogenia de artopatía gotosa, va a haber una inflamación repetida y crónica persistente producida por estos cristales en las articulaciones. ¿Qué es lo que va a dañar el cartílago? Los ataques sucesivos de artritis aguda con la liberación de sustancias proteolíticas en el líquido sinovial. ¿En donde se forman generalmente? Tiene menos solubilidad en menos temperatura, así que se forman cristales en dedos de pies y orejas, o sea, el lugar más frío. Siempre te van a venir con, con el primer dedo, creo que del pie o algo así te ponen. Como debe ser, el pH para favorecer la formación de los cristales, el pH ácido hace que tenga menor solubilidad y por lo tanto se forman los cristales. En quienes cuidamos el pH, en pacientes con síndrome de lisis tumoral, debemos alcalinizar la orina para evitar la formación de uratos por pH ácido, porque hay sintomatología nocturna, porque la concentración de cristales de urato monosódico se equilibra durante el día entre el plasma y el líquido, pero en la noche el derrame, bueno, ya esto ya, pero no lo considero muy importante. ¿Ok? Bueno, ¿con qué se relaciona un ataque agudo? Cambios en el nivel plasmático de ácido úrico, ya sea aumento o disminución, esto sí es importante. Lo que sea muy largo no lo voy a leer, pero ustedes pónganle pausa y léanlo, sí es importante. ¿Cómo inician los cristales de una respuesta inflamatoria? Esto es importante. Activan el complemento, como ya sabemos, y hay radicales libres de oxígeno y leucotrieno B4. Por sí yo me quedaría con factores de complemento. ¿Cuáles son los transportadores de urato? Sería urato 1, UAT1. ¿Cómo se resuelve el ataque agudo? Esto es importante. Es espontáneo aunque siga habiendo cristales en el espacio celular, pero luego hay que ver cómo eso de los fármacos, porque a veces será uno y a veces será otro. ¿Para qué sirven URAT1 y UAT1? Estos se encuentran en el tubo proximal renal y regulan la absorción de ácido úrico. Medicamentos que provocan la inhibición de la absorción de ácido úrico, Probenecid, benzobromadona, losartán y todos estos, ¿ok? Actúan a nivel de URAT1.
¿Cómo se presenta el ataque agudo de gota? Esto es importante, de forma brusca. Síntomas, signos inflamatorios, 12 a 24 horas, precedido de aura gotosa. El aura gotosa son manifestaciones periarticulares leves. ¿Cómo es el dolor de ataque agudo? Muy intenso, hay calor, tumor, incapacidad funcional. Tumor me refiero a inflamación. Características de artritis cristalina, presencia de eritema en pies y manos, simula una flebitis o celulitis. ¿Qué nos va a desencadenar lo que es el ataque agudo? Un inicio o cese brusco de tratamiento hiporicemiante, esto es importante, cambios en dosis de diuréticos o infecciones recurrentes. ¿Con qué se puede relacionar también el ataque agudo? Con traumatismos o procesos quirúrgicos. ¿Qué otros síntomas encontramos en ataque agudo? Pues los de siempre. ¿Qué pasa si tenemos paciente con fiebre elevada acompañada de afección de estado general? Bueno, hacemos diagnóstico diferencial entre artritis cristalina y artritis infecciosa. ¿Por qué es difícil realizar el diagnóstico cuando los recuentos celulares en el líquido sinovial son elevados, como puede ocurrir en la gota aguda y en la gota cálcica aguda también, que es la pseudogota? Entonces sería que la gota es por urato monosódico y la pseudogota es gota cálcica, o sea, por calcio, cristales de calcio, como te dice. ¿Dónde se localiza el ataque agudo? En las articulaciones. Puede ser también afectar todas estas partes. Y tendones, pero que siempre te dicen como que es la articulación del pie, del codo, de la oreja o algo así. ¿Cómo afectan los primeros ataques? Bueno, son monoarticulares. Es más frecuente en la metatarsofalángica. ¿Ok? Mm, mm, ¿Qué más? Primera manifestación clínica en el 50%. En los te van a decir que te le duele mucho el primer dedo del pie o algo así. No, casi nunca te ponen otra cosa. Ya, pero, ok, otras articulaciones serían estas, pero pues no, las veo muy. Cuando es asintomático en pacientes que han sufrido ataques aislados y aún no desarrollan artropatía crónica. ¿Qué refieren pacientes? Bueno, tienen dolor articular, cuando con la carga o deambulación, esfuerzos físicos o deformidad articular. En la exploración física puede ser normal o bien puede mostrar a limitación de la movilidad de las articulaciones. Quienes presentan TOFO son los pacientes de 5 y 10 años después del inicio de los ataques de gota y no son tratados con hipouricemiantes. ¿Qué tipo de gota presentan pacientes antes de los 25 años de edad? Gota de inicio temprano. ¿Quienes presentan la gota asociada al trasplante? Pacientes que recibieron trasplante cardíaco o renal y que toman ciclosporina para evitar el rechazo. ¿Quienes presentan hiperuricemia? En 50%, los de trasplante de hígado. ¿Qué enfermedades conlleva la gota? Obesidad, hiperuricemia, diabetes mellitus y todas estas. O sea, síndrome metabólico. ¿Qué pacientes pueden ser poliarticular y crónica? En ancianos y en mujeres posmenopáusicas. A ver, ¿qué más? Esto no lo considero muy importante, pero léanlo. Esto sí, criterios para la clasificación de artritis gotosa aguda. ¿Okay? Tiene que haber cristales en líquido sinovial, tofo con urato monosódico, presencia de 6 de estos puntos. Y voy a poner los que generalmente hay. ¿Okay? Más de un ataque, un articular, primera articulación metatarsofalángica, hiperuricemia, inflamación asimétrica dentro de una articulación, sin erosiones y cultivo negativo. ¿Okay? Bueno, procedimiento diagnóstico estándar para gota. ¿Okay? Primero tienes, esto es importante también. ¿Qué pasó? Procedimiento esto. Esta es la 53, es importante. Diagnóstico estándar para gota. Bueno, primero tienes que identificar los cristales de urato monosódico de líquido sinovial. Eso es lo primero que encontramos en los laboratorios BCG, pero bueno, esto es muy, como no es como muy específico. ¿Qué podemos encontrar? Leucocitos con neutrofilia tampoco es muy específico. Que podemos asociar un ataque agudo con hipertrigliceridemia, hiperglucemia también tampoco es como muy específico y es muy general. ¿Cómo determinamos un líquido? Eso sí es importante. Sinovial inflamatorio, cuando hay leucocitos entre 5.000 y 50.000 con predominio de neutrófilos. ¿Qué debemos hacer con el líquido sinovial? Enviar muestra a tinción de Gram, no es Gram, es Gram, y cultivo para descartar proceso infeccioso. ¿Qué otro diagnóstico diferencial relacionado con artropatía por otros cristales hacemos? Por pirofosfato de calcio.
que encontramos en la toma de radiografías. Durante ataques agudos puede haber tumefacción de tejidos blandos. Puede haber tofos, prominencias, o sea, tofos, erosiones intraarticulares, extraarticulares con imagen de techo colgante, saca bocado, calcificaciones. Esto es importante, erosiones idiosas que están relacionadas son secundarias a una invasión del hueso adyacente por el tofo. ¿Qué estudio nos ayuda a detectar tofos? Sería RMITAC. ¿Qué se usa para realizar los cristales? Podemos hacer biopsia. Esto no. Ok, esto sí. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Disminuir la fase aguda y los niveles de urato para prevenir un avance. Ok. Bueno, y ya medidas generales que son disminuir el peso, la dieta, cocidos para que ya no traguen carne y purinas y todo eso. Factores más importantes que provocan hiperuricemia. Alcohol, ayuno prolongado. Tratamiento de ataque agudo de gota. Esto es súper importante porque luego no vayan a poner uno que no es. Tratamiento en ataque agudo solo se da en caso de que haya un ataque agudo. AINES. AINES en fase aguda. Ya. ¿Quién sabe por qué no? Ya. AINES en fase aguda. Y en fase crónica, hipouricemiantes, ¿ok? No puedes dar hipouricemiantes en fase aguda, ¿ok? ¿En qué otros pacientes está indicada los hipouricemiantes en los que cursan el periodo intercrítico, ¿ok? Con más de 2 ataques agudos de gota, esto es importante. Los que tienen tofo y los de artritis crónica se inicia después de que resolvamos el ataque agudo. Medicamento profiláctico, eso también es importante, es colchicina, ¿ok? A dosis bajas. ¿Cuál es el medicamento comúnmente empleado? Allopurinol. ¿Qué es el allopurinol? Inhibidor de xantina oxidasa. El mecanismo de acción es que disminuye los niveles de ácido úrico porque inhibe la enzima XO, que es la xantina oxidasa. Dosis, pues esto no lo veo muy importante, pero ahí está. ¿En qué pacientes disminuimos y ajustamos dosis? Pues en renales, como siempre, ajustes de acuerdo a la función de renal. Aquí está, pero no lo considero importante. ¿A cuánto debemos bajar? A menos de 6, eso sí es importante. Efectos adversos de allopurinol son estos. ¿Por qué se recomienda ajustar la dosis de azatioprina en pacientes que toman allopurinol? Porque el allopurinol incrementa la vida media, o sea, hace una interacción medicamentosa de la azatioprina y de la sexmercaptopurina. Bueno, ¿qué se recomienda? Esto es esto, pero pues tampoco lo considero muy importante. ¿Qué otros efectos? Sería aumentar las reacciones cutáneas de ampicilina y amoxicilina. Contraindicación es súper, hiper, druper importante, turbo importante. No se debe de dar en fase aguda. Si te dicen que tiene un dolor, no sé qué, en su pinche dedito primero, no le des allopurinol, jamás, nunca en la vida. Ok, una cosa es hipouricemiantes, otra cosa es úricos úricos. Ok, bueno, vamos con úricos úricos, que es probenecid, sulfinpir, esa onda, y benzorobadona, pero siempre ponen probenecid aquí. Probenecid. Ok, úricos úricos contra el allopurinol. Los úricos úricos son menos tóxicos que el allopurinol, pero incrementan la cantidad excretada de ácido úrico y con eso traen nefrolitiasis, o sea, los úricos úricos, o sea, orinas, los uratos, te puede dar nefrolitiasis. ¿En quiénes se utilizan los úricos úricos? En pacientes hipoexcretores de ácido úrico porque esto aumenta la excreción y si lo usamos en estos pacientes pues la excreción será normal y no causará nefrolitiasis. ¿Qué requisitos debe cubrir el paciente para que puedas darle úricos úricos? Ya, después son estos. ¿Cómo se usa el Probenecid? 1 a 2 gramos al día. ¿Qué más? Efectos adversos sería eritema, irritación gástrica y cólico renal. Esta no la considero importante, esta tampoco, pero pues ahí está. Oxipurinol es un inhibidor competitivo de la xantina oxidasa, pero se libera rápidamente, o sea, tiene poca función. Solo se usa si el paciente es alérgico, pero tampoco lo veo importante. ¿Qué es el febuxotar? Eso nunca lo había escuchado. Inhibidor selectivo de xantina oxidasa, eso tampoco. ¿Para qué utilicemos la uricasa recombinante? Es para acelerar la disolución de los tofos. ¿Para qué usamos los sartán y fenofibrato? Aumentan la depuración renal y por lo tanto excreción de ácido úrico. Esto sí es importante.
para que usemos las minidosis de aspirina, que es un efecto bimodal sobre el manejo renal del ácido úrico. Mm, La artropatía por depósitos de cristales de pirofosfato de calcio se le llama pseudogota, es con P, pseudogota, condrocalcinosis articularis, artropatía o gota por pirofosfato cálcico, porque generalmente lo encuentras como pseudogota. Está asociada a hemocromatosis, hiperparatiroidismo que tiene que ver con calcio, todo lo que tenga que ver con calcio, fosfato, hipofosfatasia y hipomagnesemia, todo lo que tenga que ver con el metabolismo de calcio. Como entra la actividad articular por 4 mecanismos, ya sea por microfractura del hueso, por descenso brusco del nivel de calcio, sérico pirofosfato, alteración metabólica de la matriz cartilaginosa o digestión del cartílago, en donde se localizan los depósitos de pirofosfato en la zona media del cartílago hialino, cuadro clínico de pseudogota. Asintomático es lo más común, artritis monoauricular, ¿cómo se llama? Pausia articular, esto no lo veo muy. Comienzo súbito, no, eso no lo veo muy. Sí. Pero bueno, ¿cómo se realiza el diagnóstico de pseudogota? Cristales romboidales en forma de bastones, eso sí es importante. Débil birurgencia, el líquido articular puede ser turbio o hemorrágico, que afecta comúnmente el pseudogota, el cartílago triangular de la muñeca, síntesis del pubis, discos intervertebrales y todo esto que estoy mencionando aquí, y es característico el involucro de articulación radiocarpal. Diagnóstico diferencial de pseudogota sería la artritis reumatoide, polimialgia reumática, osteoartritis, daño articular neuropático y artropatía obstructiva. Criterios de diagnósticos de McCarthy, esto sí es importante. Lo definitivo, esto es definitivo para que diga sí, sí tiene. Ok, cristales, un líquido sinovial, presencia de cristales birefringentes positivos, calcificación en cartílago, si es y cómo que te da uno probable, bueno, esto, pero pues es que no está, es muy general. Y posible cuando la artritis aguda o crónica ocurre en una localización típica y es acompañada de hallazgos radiográficos, pero en sí yo me quedaría nada más con esto. Tratamiento sería analgésicos, esto que dice aquí, profiláctico igual colchicina, que se usa en enfermedad progresiva o crónica, Probenecid, porque retarda la elaboración de pirofosfato, características de artropatía por dolor de cristales de fosfato cálcico. Los cristales tienen menor tamaño, no tienen birefringencia. ¿Qué más? Corta duración, brusca. Esto es importante. ¿Cuál es el hombro de Milwaukee o congelado? Es la artropatía por depósito interarticular. Esa enfermedad erosiva prácticamente te dice que, me parece que no puede, casi es como el estudio ese de que sí, que te alcance algo de la alacena. Digo, es un ejemplo, ¿no? Y no puede. Pero eso viene en ortopedia, me parece que es algo del manguito rotador, me parece, pero pues ahí busquen. Tratamiento de cristales, eso sí venía en algún momento, así que sí es importante. El tratamiento de cristales de fosfato cálcico básico sería AINE, glucocorticoides y esto que dice aquí. Y tan tan.